Buenas tardes, bienvenidos todos. Qué bueno que vinieron, que se hicieron el tiempo y hoy que estamos en una serie libre o en una plática libre fuera de serie, me pareció bueno tratar un tema que yo considero muy básico, un tema de esos que dices no es tan importante, pero al mismo tiempo se puede volver importante. Dentro de mucho del esquema de la iglesia, a veces pueden surgir diferencias y realmente las diferencias que pueden surgir dentro de la iglesia, la verdad, las más importantes creo yo podrían ser las diferencias teológicas o doctrinales. Diferencias con, digamos, el suficiente peso para crear una separación. Irónicamente no son esas diferencias las que pueden llegar a causar conflictos dentro de la iglesia, son las diferencias en cuanto a cosas no esenciales. Cosas no esenciales. Y parafraseando un poquito al pastor Sugel Michelén, dice: es esencial para la iglesia saber lidiar con aquellas cosas que no son esenciales. ¿A qué cosas me refiero? Bueno, a lo largo de la plática vamos a ir descubriendo cuáles cosas son aquellas que consideramos no esenciales y sin embargo aún así suficientes para generar diferencias de opinión, uno que otro roce y hasta en algún punto rivalidades dentro de la iglesia. Pero parece ser que ninguno de los aspectos de la interacción humana es capaz de exceder la sabiduría de Dios. Y no parece, mejor dicho, lo es. Ningún aspecto que nosotros consideremos tabú o que nosotros consideremos como que puede realmente exceder o sobrepasar el alcance de la influencia divina está realmente fuera del conocimiento de Dios. Y Pablo está dirigiendo un mensaje muy similar en la carta a los Romanos, a una iglesia que se pensaba era muy madura desde sus cimientos. Y podemos conocer la madurez de la iglesia de Roma, conformada tanto por judíos como por no judíos, también llamados gentiles, por el contenido mismo de la carta, por la profundidad misma de los temas que Pablo está tratando. Pero dentro de una carta tan densa y tan profunda como lo es la carta a los Romanos, encontramos un tema que aparentemente no es tan denso ni tan profundo. Sin embargo, el hecho de que se encuentre en esa carta precisamente nos va a decir por qué es importante. Y Pablo, quiero decir, identifica en Romanos 14 dos partes en conflicto. Resulta que los judíos seguían siendo algo celosos de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, algo celosos de las costumbres y de las fechas que ellos solían guardar por su trasfondo. Pero tenías una iglesia conformada también por gentiles, que a los gentiles pues prácticamente les valía. O sea, ellos no estaban de alguna manera así hechos al molde de ciertas costumbres o tradiciones. A ellos no les importaba si comían cerdo, si no comían cerdo. Y de pronto los judíos empiezan como a sentir esta incomodidad. Y de pronto los judíos empiezan como a juzgar a los que sí comían o sí llevaban a cabo ciertas fiestas. Y es el contexto en el que Pablo escribe Romanos 14:1. Y dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Yo te pido que abras el corazón y la mente de cada persona en esta mañana, Señor Jesús. Que tú les ayudes a absorber tu palabra, Dios, a absorber toda verdad que sea hablada, Señor Jesús, de forma completa. Que ellos puedan no solamente absorberla y retenerla, sino también tener la energía y la disposición de ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, estos temas de qué debemos comer, qué debemos beber, cómo debemos vestirnos, qué prácticas son más aceptables, qué prácticas son menos aceptables, qué se puede, qué no se puede, pues no están fuera del alcance de ninguna iglesia, y mucho menos fuera del alcance de esta iglesia. Y de pronto consideré prudente anticiparme a cualquier cosa que pudiera surgir en el futuro y tratar este tema, que es precisamente conciliar las diferencias entre los fuertes y los débiles en la fe. Pablo considera estas dos partes en conflicto y llama a unos, quizás para no etiquetar, para no poner nombres, llama a unos con cierto perfil los débiles y llama a otros con cierto perfil los fuertes. Pero quiero primero empezar con los débiles. Pablo está diciendo que hay cristianos que son débiles, pero de ninguna manera Pablo está diciendo que esta debilidad en la fe implica o que no sean salvos, o que no reconocen verdaderamente a Cristo, o que no les ha caído el 20 de forma completa, ¿sí? Más bien, los cristianos débiles eran creyentes fervientes en espíritu y diligentes en vivir una vida conforme Dios lo había establecido. Sin embargo, su debilidad podía estar en el hecho de no reconocer que Dios ya había pagado el precio completo. Y había cierto sesgo legalista en el cual estos cristianos creían que por vivir ciertas prácticas Dios los iba a amar más. Son débiles también porque Pablo considera que su conciencia no ha sido lo suficientemente entrenada para entender las implicaciones de la libertad cristiana y de la libertad que el Evangelio trae a nuestras vidas. De nuevo, quiero hacer mucho hincapié en que esta libertad a la que me estoy refiriendo va a ser únicamente sobre temas no esenciales. Es decir, aquellos temas donde Dios en su palabra no ha dicho cuál es la forma en cómo debemos conducirnos. ¿Va? Ay, perdón. Y eso va a ser justamente el parámetro para que nosotros podamos entender cómo llevar a cabo un comportamiento más adecuado en temas controversiales. Dice, por otra parte, Pablo, en el versículo 15, voy a llegar al más tarde, y está hablando de los fuertes en la fe. Bueno, los que son fuertes en la fe. Entonces, básicamente, los débiles en la fe son aquellas personas que buscaban conservar muchas reglas para así estar más cerca de Dios. Y el fuerte en la fe no le importaban tanto las reglas, sino lo que Dios directamente decía o no decía. Entonces, esto nos va a abrir a nosotros todo un espectro más amplio de cuál es el tema a tratar. Los débiles son cristianos que tienden a promover y considerar costumbres ceremoniales y culturales que no son esenciales, repito, que no son esenciales, como indispensables para la madurez y para la efectividad cristianas. ¿Ok? Entonces, el débil considera que ciertas costumbres y tradiciones y hábitos son indispensables. Ahí está la bronca. Para una madurez y una efectividad cristiana. Además, puede ser que los débiles de los que Pablo esté hablando han tomado un asunto de gusto, costumbre o cultura y lo han elevado hasta considerarlo una señal, ojo con esta palabra, transcultural de madurez cristiana. Es decir, yo tomo algo desde mi propio gusto y preferencia personal y digo, este es el estándar global para cualquiera que se diga cristiano. Nuevamente, no estoy tomando algo que Dios ya dijo, estoy tomando algo que a mí me parece que es más correcto. Es decir, a mí me parece que es más correcto que quienes estamos en la plataforma vistamos de traje y corbata.
Entonces, Pablo me consideraría un débil en la fe si yo pienso que si yo pienso que solamente las personas que visten de traje y corbata están adorando propiamente a Dios arriba de la plataforma. Así es. Ahora, quien considera que eso suceda realmente no está mal. Únicamente su forma de ver la vida es débil en comparación de otras, a decir de Pablo. Sin embargo, el mandamiento que estamos viendo aquí en Romanos 14:1 es: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Aceptar a los débiles en la fe no implica que la iglesia deba de estar sujetando su cultura y sus prácticas a la sensibilidad de la conciencia de algunas personas. Es decir, a algunas personas todavía les molesta la guitarra eléctrica dentro de la alabanza, entonces vamos a estar sondeando estas conciencias más sensibles para hacer cambios y de pronto quitar la guitarra eléctrica. De ninguna manera. Si a algunas personas les molestan los tatuajes, los piercings o muchas cosas, de pronto no vamos a andar cazando a la gente tatuada o con piercings para que esas personas estén tranquilas. Pero la invitación a aceptar implica también que aquellos que se consideren fuertes en la fe de ninguna manera deben rechazar, segregar o juzgar a esas personas que por una cuestión de conciencia son más susceptibles que otras. El aceptar a los que son débiles en la fe significa en su contexto darles la bienvenida o acogerlos. Aquellos que son débiles en la fe deben de ser también recibidos como Cristo mismo nos recibió a nosotros. En Romanos 15:7 vamos a encontrar una conclusión y un mandamiento complementario a este. Acéptense unos a otros como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos dio de igual forma la bienvenida cuando probablemente no éramos para nada dignos de su bienvenida. ¿Qué digo probablemente? Seguramente éramos completamente indignos de ser acogidos por Él. Esa misma clase de recepción es la que Pablo nos invita a practicar cuando consideramos que alguien es débil en la fe, cuando consideramos que alguien es víctima de una conciencia muy sensible. Quiero decirles 3 cosas a aquellas personas que puedan identificarse con el débil en la fe. En primer lugar, es necesario que recordemos, y lo digo recordemos porque en alguna forma tenemos todos ciertas debilidades y ciertas fortalezas. Es necesario que recordemos que la justificación viene únicamente por la fe. El hecho de que Cristo me haya cambiado de una posición de pecador condenable a una posición de hijo redimido es una cuestión de fe. No es para nada algo que tú pudiste conseguir con toda tu labor social, con toda tu buena onda, con todas tus horas de lectura bíblica, con tus horas de oración. De ninguna manera, ninguna buena obra que puedas practicar es capaz de abonar una millonésima parte a la justicia perfecta de Cristo. Y es la justicia perfecta de Cristo la que ha sido puesta sobre cada uno de nosotros. La invitación en la última parte de Romanos 13 es a vestirnos de Cristo. Quiere decir que esa justicia está puesta sobre nosotros, no tu justicia, no tu propia ropa, no tu propia carta de presentación, la justicia de alguien más, Jesucristo, el verdadero justo. Al mismo tiempo, como no podemos ser salvos por obras, entonces más nos vale a nosotros aceptarnos tal cual somos,
Más nos vale a nosotros tener consideración aún de aquellas personas de las cuales diferimos en opiniones, en costumbres y en hábitos. ¿Sí? Esa es la forma correcta de ejercitar el carácter de Cristo. Otra cosa muy importante que deben recordar las personas que se consideren débiles en la fe: no olvidemos que Dios es el único juez. El versículo 4 es una fuente de advertencia en contra de denunciar a un cristiano que difiere contigo en cuanto a un asunto de conciencia. La palabra juzgar se refiere propiamente a una condena y a una sentencia. ¿Sí? Versículo 4 de Romanos 14 dice: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El amo del cual está hablando Pablo es Dios mismo. Los siervos de los que Pablo está hablando somos nosotros mismos. Entonces, no hay ningún parámetro para juzgar, es decir, para estar condenando a otro. Tampoco es una invitación a esta actitud como displicente, como desinteresada de pues solo Dios me puede juzgar y voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Sí? Quiero que tomes en cuenta la implicación de lo que dice solo Dios me puede juzgar. Quiere decir que la justicia de Cristo va a ser quitada y vas a ser juzgado por tus propias obras. Y cuidado, cuidado. Sin la justicia de Cristo estamos fritos, condenados por completo. En tercer lugar, los débiles han olvidado pensar con detenimiento en su propia posición. A veces quien se considera débil o quien presenta una conciencia sensible y que es ofendida por cierto estilo de música, por ciertos acompañamientos en la mesa, por la comida, por hábitos de la iglesia, de pronto puede cometer el error de partir de la premisa que solamente su posición es la verdadera y que por lo tanto el que se dice fuerte en la fe está equivocado. Aguas. Romanos 14:5 nos hace la invitación. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Versículos 22 y 23 de Romanos 14 va a complementar esta idea. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. El principio es muy claro. Si yo tengo la duda de hacer algo, si tengo de pronto una duda en mi corazón de si debo de acompañar mi comida con una copa de vino, con cualquier otra bebida alcohólica, entonces, ¿sabes qué? Si tu conciencia te está diciendo algo, mejor abstente. Porque lo que Pablo está diciendo, mejor estás seguro de cuáles son tus convicciones. Porque si lo que haces no parte de esa seguridad, de esa fe, entonces te va a ser pecado porque no guardaste tus propias convicciones. ¿Qué es lo que debemos hacer todos en general? Debemos estar firmes en nuestras opiniones, firmes en lo que vamos a hacer y que lo que vamos a hacer es correcto. ¿De qué forma? Bueno, Pablo dice que consideremos nuestro comportamiento con cuidado. Los que se consideran fuertes en la fe y capaces de hacer cualquier cosa sin que eso perturbe sus convicciones, entonces primero deben estar seguros si la Biblia no ha legislado sobre ese aspecto en particular. Es decir, si la Biblia no está reprobando lo que tú estás aprobando. ¿Sí? Entonces, si vas a decir, no, pues yo voy a hacer esto y considero que está bien, entonces considéralo con la Biblia.
De la misma forma, quien se siente débil, de alguna manera, tiene que considerar primero que si la Biblia no está prohibiendo algo, entonces a nosotros no nos está el andar legislando en aspectos donde la Biblia no ha legislado. Si la Biblia no ha dado una dirección concreta en cuanto a algo, entonces no nos corresponde a nosotros estar imponiendo en las demás personas estándares que no corresponden a los estándares bíblicos. Quizá todo sería más sencillo si en la iglesia tuviéramos un reglamento interior y tuviéramos un manual de buena conducta. Falso. ¿Sabes cómo resultan esos manuales? Primero, en una santidad deficiente y en una inmadurez espiritual para identificar efectivamente cuáles son los parámetros de esa libertad cristiana que tenemos en el Evangelio. ¿Sí? Lo que va a pasar también es que si alguien logra vivir los estándares altos que otra persona le ha impuesto, inmediatamente el fruto de eso no es santidad, es orgullo. Y te lo digo habiendo salido precisamente de una situación así. Sabes, a mi generación de cristianos le tocó una escuela completamente diferente. Si has llegado a la iglesia en los últimos 10 años, no hombre, ¿qué te cuento? O sea, créeme que a mi generación le tocó estándares bastante altos. Y no lo digo desde un corazón lastimado o algo. Yo no sé por qué, por la gracia de Dios, pero de alguna manera me fue bien en cumplir esos estándares. Sabes, a mí no me andaba correteando mi líder de jóvenes con, oye, ¿por qué andas haciendo? A mí no me andaba correteando mi pastor con, esto se va a hacer y así se va a hacer, firmes. Pero ¿sabes qué produce eso? No produce un mayor anhelo por la santidad, produce un fruto de orgullo y produce a veces enojo, porque no todos van a poder llegar a esos estándares. Y produce un enojo tal que cuando alguien no está llegando y alguien más no le está cortando la cabeza, dices, ¿por qué? ¿Me explico? En ningún caso es dable a la iglesia estar imponiendo normas de conducta. Mejor, al contrario, incentivar la libertad, incentivar una buena conciencia, incentivar una madurez espiritual sana con base en las escrituras. El parámetro del qué hacer y del qué no hacer no es lo que dice el pastor ahorita, es la Biblia. Esa es la autoridad máxima de esta iglesia. Y partiendo de este parámetro es que elegimos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hablando de cosas no esenciales. Tengo que hacer mucho énfasis en eso. Entonces, tengo buenas noticias. Bienvenidos a la libertad. Bienvenidos a la libertad que Cristo da en el Evangelio. Y antes de que echen así los sombreros, las campanas al vuelo, quiero decirles 4 cosas acerca de la libertad. 4 cosas que nos van a ayudar a vivir nuestra libertad cristiana de una manera aceptable a Dios, de una manera bíblica, no aceptable a una comunidad, no para que recibas aceptación de nadie, de una manera bíblica. Ok, se cuenta la historia de una mujer llamada Madame Roland. Madame Roland era una intelectual francesa que atacaba bastante al gobierno. Para hacerles la historia corta, la condenan a la guillotina. Y ahí en lo que hoy es en París, la Plaza de la Concordia, estaba una estatua de barro de la libertad. Y cuando Madame Roland es llevada para decapitarla, es capturada esta frase tan emblemática que dice: oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Cuántos crímenes se cometen en nombre de la libertad? ¿Cierto o falso? Porque hoy
en nombre de la libertad se están cometiendo crímenes. En nombre de la libertad, a veces no hemos derramado sangre, pero sí hemos sido ocasión de tropezar para otras personas. Sí hemos sido una voz de juicio en contra de otras personas. En honor a la libertad, puede ser que nosotros, cristianos tan bonitos y tan bañaditos como se ven ahorita, hayan sido piedra de tropiezo para alguien más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de llevar mi libertad? Primero, tengo libertad de vivir conforme a mi conciencia. Esto es para los fuertes. Pablo nos da este ejemplo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben de juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha, otra vez, aceptado. ¿Cómo está la cosa aquí? Si para mí no es ocasión de caer el acompañar mi comida con una copa de vino, con una, no con 15, con una, si mi conciencia no se ve conflictuada de ninguna manera, felicidades. Ahora, ¿habrá alguna persona a la que sí le sea un motivo de conflicto el estar tomando? Tanto la persona que su conciencia le dice no va por ahí, está en lo correcto, como la persona que no siente nada está en lo correcto, porque es un asunto no esencial. Dios no ha legislado en cuanto a cuántas copas de vino debes tomarte. Sí ha legislado, sin embargo, en cuanto a las borracheras, pero no vamos a hablar de eso ahorita porque es todo otro tema. Pero sí hay un límite que es la borrachera. Ok, entonces si no hay un límite de copas, si no hay un catálogo de licores, es mi conciencia la que me va a decir cuál es la medida correcta de cómo algo debe practicarse o cómo algo no debe practicarse. ¿Qué es lo importante aquí? Que quien no toma no juzgue a la persona que toma, y quien sí toma no le diga religioso, persinado, mojigato, todo lo que se le ocurra a la persona que no toma. ¿Sabes? A veces detrás de esa abstención, la persona que se abstiene está viviendo una victoria para su vida. Yo conozco muchas personas que una vez que han nacido de nuevo, no se les vuelve a antojar el alcohol jamás. Y para ellos, la victoria más grande que Dios les ha dado es que hoy se pueden sentar de la mesa y no desearlo. Que hoy les pueden ofrecer y se abstienen. Y esa es una victoria para ellos. ¿Y de quién crees que es la medalla? De Dios. ¿Sí? Pero también hay personas que de pronto, saliendo quizás de un trasfondo muy legalista, muy represivo, hoy sienten esa libertad de decir, esto no es un placer culposo. Esto no está contristando el corazón de Dios. Sigo siendo hijo de Dios, no me voy a ir al infierno. Salud. Cuídense, por favor, nada más no se vayan. Sí, una dijimos, una. Entonces, tanto el que no bebe no debe juzgar al que bebe por ser un libertino, un mundano, un hijo del diablo. Y de la misma forma no se debe dar del que sí bebe al que no bebe. Es un asunto de conciencia, Romanos 14:6. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias antes de comer. No creas que porque le das gracias ya eso te va a librar de toda la atacada que te estás dando. Eso quiere decir en torno a quién estás comiendo, ¿va? Continuamos. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Lo correcto que un cristiano tiene que empezar a valorar es:
¿Puedo darle gracias a Dios por esto? ¿Puedo darle gracias a Dios por el antro al que estoy entrando? ¿Por la forma en cómo estoy bailando? ¿Está Dios aquí conmigo? ¿Está Dios aquí conmigo mientras me estoy sobrepasando con mi novia? ¿Sí? Esos asuntos grises donde a veces nos es muy fácil decir sí se puede, no se puede. Y aquí el tema de Pablo es guiarlo todo hacia Dios, y eso me lleva precisamente al segundo punto. Mi libertad es vivir para Dios. Mi libertad está sujeta a la voluntad de Cristo. Mi libertad está sujeta a la autoridad de Cristo. Y déjame decirte que esa es la mayor libertad a la que puede acceder una persona, y no es restrictiva. Nunca experimentarás en ninguna otra circunstancia una verdadera libertad, porque a eso ha venido Cristo, a dar libertad a los cautivos. Cristo no ha venido a imponer normas morales. Cristo vino y lo resume todo en 2 mandamientos. Disculpen, es que traigo la garganta un poco irritada. Cristo viene a resumirlo en 2 mandamientos: amor a Dios, amor al prójimo. Sin embargo, mi libertad no puede exceder de la voluntad de Dios. Versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Dios es mi Rey. El punto es que cantamos ahorita el domingo: te alabo, Rey Cristo, la gloria a ti por siempre. Y entre semana es: pero sigo siendo el Rey. ¿Sí? ¿Quién es el Rey entonces? ¿Cristo es Señor el domingo nada más? Lunes, martes, miércoles, ¿tú eres tu propio dueño? Vivimos para alguien más. De verdad, si vas a vivir con el yugo de agradar a alguien, vive con el yugo de agradar a Cristo. Aquel que ha dicho: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si vas a vivir con el yugo de ser aceptado por alguien más, entonces vive con el yugo ligero de ser aceptado por el cual ya te aceptó antes de que tú siquiera pudieras reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Sujetamos nuestra libertad a la voluntad de un ser supremo, a la voluntad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Jonathan Edwards se hacía a sí mismo un test de 5 preguntas para saber qué tan ligado estaba su actuar a la voluntad de Dios. Él se preguntaba primero: ¿lo que voy a hacer exalta a Cristo? Segundo, ¿lo que voy a hacer se opone a lo mundano? Tercero, ¿lo que voy a hacer lleva a las personas hacia la Escritura? Número 4, ¿exalta la verdad de Dios? Número 5, ¿produce amor a Dios y a los demás? Y ven cómo cambia la situación. Ven cómo nos da un panorama donde ya no se trata de satisfacer mis deseos, sino estoy llevando todas mis acciones, toda mi voluntad sujeta a la obediencia a Cristo Jesús. Punto número 3. Mi libertad no está por encima del amor. La ley de la libertad cristiana es una ley muy importante. La ley del amor es la ley más importante. Aunque los fuertes estén en lo correcto, bíblicamente hablando, no debemos encogernos de hombros y decir: va, pues yo voy a hacer lo que considero, y que allá los religiosos vean cómo lidian con eso. De pronto, cuando la iglesia empezó a hacer esta transición, en general había esta especie de discurso muy marcado: ¿dónde están los religiosos? ¿Dónde están los libres? No va por ahí. Hay un amor. Y Dios nos invita a amar al legalista y amar al libertino. ¿Te das cuenta de eso?
Amar al que está batallando con religiosidad, pero amar también con aquel que no le gusta sujetarse a nada ni a nadie. El amor es para todos y es la regla más importante. Romanos 13:8, de donde deriva todo este discurso, nos da la regla: amarse unos a otros. Y no implica de ninguna manera espacio para la exclusión o para el juicio. Cuando de modo deliberado hacemos algo que sabemos que va a lastimar el corazón de un hermano en la fe, estamos faltando a la ley del amor. Estamos faltando a la ley del amor. La ley del amor es la más importante, porque Pablo nos exhorta, capítulo 14, versículos 12 y 13. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Te voy a contar una anécdota. En diciembre del año pasado estábamos de vacaciones y subo dos historias. La primera es yo en la alberca y con un libro. Y se ve nada más la portada del libro y mis pies y la alberca, ¿no? Segunda historia, más bien reposteo una historia de Karina, donde me da a comer los mariscos, sabiendo que no soy para nada de mariscos. Hago el intento de comer el primer camarón de toda mi vida y me lo paso con una limonada que traía aquí la hojita de laurel. Y me escriben a la historia: ¿a cuál de las dos creen que me escribieron? Sigo esperando que me pregunten cuál libro estaba leyendo. Sigo esperando que me pregunten de qué trataba el libro. ¿De qué vas a predicar en enero, pastor? No. Todos me preguntaron: ¿es un mojito lo que te estás tomando? Y se las voy a dejar en duda. Vamos a probar si son fuertes o débiles en la fe. ¿Es un mojito lo que te estás tomando? ¿Sabes? Me di cuenta de algo. Pude haber sacado toda la teología y aventarle a las personas: ¿cómo eres religioso? Dios no nos ha llamado a juzgarnos. Me di cuenta de algo. Aunque no estaba haciendo nada malo bíblicamente, estaba faltando a la ley del amor. Estoy en una posición donde prefiero guardar la ley del amor y no ser tropiezo en esos asuntos. Como dice Pablo ahorita, si algo no es malo, entonces para ti déjalo entre tú y Dios. Pero si alguien de ustedes, porque realmente son ustedes los que me preocupan, los demás pues que digan los que tengan que decir. Si a alguien de ustedes le es tropiezo que el pastor se aviente un mojito en la alberca, pues ¿sabes qué? La ley del amor me invita a decir: va, porque amo a Dios, consecuentemente amo a mi prójimo. Y estoy amando a Dios a través de amar a mi prójimo. Pablo lo pone mucho más clarito, Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense el alcance de la libertad cristiana: servir a otros, no por interés, no por culpa o por condenación, por amor. El alcance de mi libertad es poner esa libertad al alcance de otros. El alcance de mi fortaleza en la fe es poner esa fortaleza al servicio de otros, para que su conciencia vaya madurando y entiendan la verdadera implicación de la libertad cristiana. No para darle vuelo y hacer todo tipo de degeneraciones, sino para servir a los demás, amando a mi prójimo como a mí mismo. Ese es
el parámetro más hermoso de la libertad, la ley del amor. Y la ley del amor es muy sencilla. No voy a poner un tropiezo en la fe de otro por el cual Cristo murió. No voy a poner algo que lo haga dudar, algo que le dé un mal ejemplo. No es porque quiera quedar bien con nadie, es porque amo a Cristo. Y a través de amar a Cristo, entonces necesariamente ese amor me invita, me constriñe, como dice Pablo en 1 Corintios, a amar a los demás. Entonces, ¿cuál es el parámetro más hermoso de la libertad cristiana? El amor a los demás. Y voy al cuarto y último, por cierto. Gracias por ser pacientes. El reloj dice que llevo 3 minutos, entonces no sé. Vamos a seguirle. Dice Romanos 15:1. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Una y otra vez la Escritura nos invita a edificarnos. ¿Se acuerdan que en la plática de matrimonios hablamos de edificarnos? Es un todo. No es solo para el matrimonio, es para la iglesia misma. Versículo 14-19 dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. El punto cuarto es: la libertad cristiana es para edificación. Gracias, es para edificación. Ya te estarás preguntando: ¿cómo puedo gozar de mi libertad en el Evangelio mientras estoy aquí? Entonces, quiero que antes de responder esa pregunta, respondas otra más importante. ¿Qué me llevará a estar en paz con mi hermano y qué lo edificará para que sea más santo? Esa es la verdadera medida de la libertad cristiana, que sea utilizada no solamente para el amor, para el servicio, para la edificación, que es lo contrario a edificar: destruir. Destruir. A veces un evangelio de muchas libertades y de un Dios bonachón hippie que todo permite, lo único que conduce, en lo único en lo que resulta es en destrucción. A veces también un evangelio de un Dios airado, a punto de cortarte la cabeza al más mínimo error que tú cometas, a lo que conduce es a la destrucción. La edificación entonces es la meta primordial de la vida cristiana y sobre todo de la libertad. ¿Por qué no me pones la imagen, Betito? Por favor. La imagen detrás de mí es un cuadro de un pintor muy famoso, Rembrandt. Y Rembrandt era conocido por expresar su fe a través de muchas de sus pinturas. Y un estilo muy característico de Rembrandt era el uso de los claroscuros para develar alguna característica de su obra. En esta obra en particular hay algo que me fascina. Me encanta cuando los cuadros tienen este significado como a veces oculto. Hay un hombre ahí que no parece pertenecer al siglo I, y al contrario, tiene esa como gorrita de pintor. ¿Qué hace ese hombre en la cruz?
ese hombre es Rembrandt. Él se pintó a sí mismo levantando la cruz. Él se pintó a sí mismo con los dos brazos extendidos. La imagen está un poco pixelada, pero la mirada, cuando tú lo veas con buena definición, la mirada está como fría e indiferente a Jesús. El punto medio entre la tensión entre el fuerte y el débil es entender que todos al mismo tiempo somos fuertes en muchos aspectos y que al mismo tiempo somos débiles en muchos aspectos. Primordialmente, que todos estábamos ahí como Rembrandt en ese momento levantando la cruz, todos y cada uno. No importa los años, no importa los hábitos. Quizás eres un cristiano maduro y te felicito por haber perseverado en la fe durante tantos años. Quizás eres un cristiano novato o con poco tiempo que todavía no entenderás muchas cosas. Te felicito por estar aquí intentándolo, invirtiendo tu tiempo aquí. El punto es, todos estábamos ahí levantando la cruz. Surge un tercer personaje, que es este hombre que está aquí, erguido, señalándote. Ese también es Rembrandt, diciendo: ¿acaso no tú también participaste de esto? El hombre tiene su vista hacia las personas, hacia el observador de la obra. En ambos casos, fuertes y débiles en la fe, debemos entender que todos levantamos esa cruz, que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, y ese es lo más importante del evangelio. Ese es el verdadero evangelio que transforma. No hay reglas o parámetros fuera de los parámetros bíblicos que Dios nos ha dado. Y si quieres vivir una vida más santa, si quieres vivir una vida más a los pies de Cristo, tienes que recordar que tú también levantaste esa cruz, que tú también crucificaste al Salvador del mundo. Porque una vez que eso suceda, fuertes y débiles dejarán de estarse juzgando mutuamente, de estarse desechando con la mirada, despreciando con comentarios, y decir: Él y yo levantamos la cruz al mismo tiempo. Los más débiles deben estar realmente dispuestos a revisar la información bíblica, volver a considerar su posición y negarse a condenar a los que no están de acuerdo. Los más fuertes también deben estar dispuestos a revisar la información bíblica, volver a considerar su posición y estar dispuestos a poner freno a su libertad para evitar desalentar y dañar a sus hermanos creyentes. Esa es la perfecta interacción y la perfecta unidad entre el fuerte y el débil. Si te consideras fuerte, te pido que te pongas de pie 5 minutos nada más. Y si te consideras débil, también. Porque el peso de la cruz necesita estar presente en ambos casos y en ambos perfiles. El peso de la cruz nos va a dar el equilibrio perfecto para vivir en esta vida, disfrutando nuestra libertad cristiana y al mismo tiempo siendo un pueblo celoso de buenas obras. Señor Jesús, yo te pido que traigas paz y alivio, Dios, sobre aquellos que se consideran débiles en la fe y que su conciencia no ha podido entender los alcances de la justificación. Dios, perdónanos porque a veces hemos cambiado las obras de otra religión por las obras de una nueva religión. Y en nuestra mentalidad solo está el buscar tu aceptación en base a lo que hago. Dios, al mismo tiempo perdónanos
si en asuntos no esenciales hemos manifestado un deseo mayor de agradarnos a nosotros mismos, de servirnos a nosotros mismos y de darnos cuenta que la única voluntad que prima en nuestras vidas es la nuestra y no la tuya. Hoy clamamos nuevamente al pie de la cruz a pedirte: Dios, ayúdame a vivir en este mundo amándote a ti sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y amando en la misma forma a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a entender, Señor Jesús, a mí que me puedo considerar fuerte, cómo puedo vivir una vida verdaderamente libre, pero que al mismo tiempo sea un sacrificio vivo y agradable ante tus pies. Sobre todas las cosas, trae unidad a esta iglesia, Dios. Que no importa el trasfondo teológico, denominacional o doctrinal del cual cada uno pueda provenir, hoy estamos unidos bajo la misma cruz, unidos bajo el mismo Dios, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Tú eres quien nos da esa unidad perfecta. En el nombre de Cristo Jesús.